Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Hoy día quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón durante esta semana. Y que de alguna otra manera estuve meditando por varios días. El nombre de este personaje que quiero compartirles es Pedro, Simón Pedro. Y fue la misma persona que intentó caminar por el agua, pero el viento y las olas lo hicieron dudar y se hundió. Su nombre es Simón Pedro. Y fue el mismo que dijo que jamás abandonaría a su maestro, pero fue aquel que lo negó 3 veces. Fue aquel que estuvo, de hecho, lejos, escondido. Un hombre de promesas incumplidas, un hombre de fracasos. De hecho, su nombre es Simón Pedro. Y lo recordamos como aquel que se levanta el día de Pentecostés. Y con la palabra que él da, es tan poderosa que de alguna otra manera muchísima gente llega al conocimiento de Cristo por causa de lo que Él hace. Simón Pedro, el mismo que la gente lo buscaba para que su sombra pudiese pasar por él y ellos fueran sanados. Ya quizás desde otra perspectiva, Simón Pedro, un hombre de éxito, un hombre de fama. ¿Qué es lo que hace de este Simón Pedro una persona que pase desde el fracaso a un éxito completo, a una fama increíble? Y de hecho, esto es algo que nosotros nos podemos preguntar bastante, específicamente cuando vemos personas como, qué sé yo, ¿cómo logró un Steve Jobs pasar desde un simple personaje a ser la persona más creativa que ha existido en los últimos tiempos? ¿O cómo pasa un personaje como Albert Einstein, de ser una persona que el profesor lo consideraba sumamente malo para las matemáticas, a transformarse en alguien que fue el mejor matemático que ha existido? De hecho, aún conservan su cerebro para ver de dónde sale tanta inteligencia o de dónde salió tanta inteligencia. Y podríamos hacernos la misma pregunta con nosotros. En nuestra área de familia. ¿Cómo yo puedo pasar en mi relación matrimonial, en mi hogar, desde quizás una circunstancia difícil, a pasar a un punto en donde estoy en éxito completo en mi relación? En mi trabajo, ¿cómo puedo pasar desde esta circunstancia que puedo estar viviendo constantemente a tener una estabilidad? ¿Y por qué no más aún en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos pasar de ser personas regulares a personas extraordinarias? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y de alguna otra manera siento yo que esto es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué hizo Simón Pedro, un hombre de promesas rotas, convertido en Simón Pedro, un hombre fiel a sus promesas? Lo que resultó la derrota de Pedro en la victoria de Pedro. La transformación de sus fracasos en aquel que tenía victorias increíbles. ¿Qué hizo Simón Pedro? Un pescador de Galilea desanimado, convertido en Simón Pedro el apóstol. Un hombre predicador, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que vamos a tratar de responder durante este tiempo juntos. ¿Les parece? En primer lugar, tenemos que entender que Pedro
la verdad es que no hizo nada. La iniciativa divina, Jesús en la orilla. Miren lo que dice Juan capítulo 21, versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. En este punto de la historia, en donde nos encontramos, Jesús ya ha resucitado. De hecho, está aproximadamente quizás en la segunda semana después de su resurrección. Y ya se ha aparecido en más de una ocasión a sus discípulos. Ya se ha aparecido resucitado. Esta será la tercera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos. Y ahora Jesús está de pie a la orilla mirando a sus discípulos, quienes han vuelto a hacer lo que hacían antes. Hacía 3 años que ellos se dedicaban a la pesca. Esa era su profesión, ese era su trabajo. Pescadores expertos. Y cuando se encuentran con Jesús 3 años atrás, lo que pasó fue simplemente el hecho de que sus vidas se transformaron y dejaron todo lo que hacían, al punto de que dejaron las redes a un lado. Pero cuando su maestro muere y de alguna otra manera, cuando todo esto pasa, vuelven al punto donde habían quedado antes. Pero como Jesús es una persona de iniciativa, Él está presente. Él toma la iniciativa, Él va, Él llega, Él está ahí viéndolos. Ellos todavía se hacen llamar pescadores. Pero no pescadores de hombres, sino que son pescadores, son trabajadores, y eso es lo que están haciendo. Y si usted lee este capítulo, de alguna otra manera es como... están los discípulos juntos y de pronto dicen, ¿qué hacemos? Vamos a pescar. Vamos a hacer lo que hacemos antes. Y yo personalmente me relaciono bastante con su actitud, porque de algún modo es algo que tendemos a hacer en general cuando las circunstancias no van acorde a como nosotros queremos. Volvemos a la actitud que conocemos, al ambiente que conocemos. Si la situación se pone difícil en la iglesia, mejor me voy de la iglesia. Si la situación se pone compleja en mi relación, en mi matrimonio, mejor me voy del matrimonio. Si la situación se pone compleja con mis padres, mejor me voy de la casa de mis papás. Si la situación se pone compleja en el trabajo, mejor me cambio de trabajo. Generalmente tratamos de volver al punto original, tratar de salirnos de la circunstancia. Pero aquí, en este caso, y en el ambiente espiritual, Cristo está tomando la iniciativa de ir y presentarse ante ellos. Quizás lo más probable es que todavía a estos discípulos les gustaba ir a pescar. Pero Jesús está de pie en la orilla. Es temprano en la mañana. Y es la última oportunidad para pescar. Ellos están trabajando sumamente duro, pero no han pescado absolutamente nada. Los fracasos de Pedro se convirtieron en la fama, o su derrota se convirtió en su victoria, no porque él estaba de vuelta a hacer lo que Cristo le había dicho, sino porque Cristo vino nuevamente a él con una oportunidad. Su derrota se convirtió en victoria porque Jesús, el mismo Jesús que Pedro negó, llegó temprano en la mañana para decirle, hey, no te olvides. Jesús había venido. Como Pedro, nuestros fracasos podrían convertirse en victorias cuando le permitimos a Cristo que entre, que haga, que nos hable. En cada oportunidad que Él pueda tener en nuestras vidas, dejar que esa oportunidad actúe en nosotros. Podemos estar de nuevo en nuestros viejos hábitos y estilos de vida, pero Jesús está de pie tocando a nuestra puerta. Podemos estar ocupados trabajando y tratando, de tener éxito, pero Jesús está de pie tocando a nuestra puerta. Ahora,
esta historia continúa y nos da una segunda idea, que es el divino milagro. Cuando vemos que Jesús está en medio nuestro, cosas pasan, cosas comienzan a pasar. Y esto es lo que requiere de nosotros para que el milagro divino pase. Tenemos que entender de que debemos ser honestos, o debe haber honestidad. Juan 21:4 dice: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. En lugar de responder que no, Pedro y los demás discípulos podrían haber dicho: sí, aquí tenemos algunos pescaditos. Pero no, fueron honestos, no tenían nada. Habían pasado toda la noche. Y yo creo que estos son pescadores expertos. Saben cómo hacer su trabajo. Es como que es la sensación quizás que tiene el equipo de fútbol cuando va a jugar un partido y no hace ningún gol. La sensación que queda en el interior es 90 minutos y no pudimos hacer nada. Y en este caso los pescadores estaban toda la noche trabajando y no pudimos pescar absolutamente nada. Una de las cosas que he aprendido en general en las relaciones y en mi tiempo haciendo consejería desde hace mucho tiempo, es que generalmente cuando usted escucha un conflicto o una situación en particular, se da cuenta de que siempre es un lado de la historia. Siempre la persona que viene tiene su propia visión. Y para poder dar un buen consejo, uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salirse afuera y tratar de mirar las dos caras de la moneda, ¿cierto? El problema es que, en general, cuando uno como consejero o en la consejería comienza a presentar ciertas situaciones que la misma persona que trae el problema presenta, no, yo no soy así, yo nunca he hecho esto. Hay una idea de negación. ¿Por qué? Porque no soy honesto, no soy capaz de reconocer que yo soy tan parte del problema como la otra persona. Nuestro error es la falta de honestidad. Y cuando no somos honestos, no logramos ver el cambio, la transformación. Esta historia nos presenta la clave para que encontremos el milagro en nuestra vida, para que podamos pasar de fracasados a victoriosos. Y es el hecho de que tenemos que reconocer nuestra necesidad. En primer lugar, quiero que entienda esto. Nosotros necesitamos del milagro divino siempre en nuestra vida. Las cosas que tú puedas estar pasando hoy día, tus victorias, tu qué sé yo, bienestar económico, tu solidez en tu matrimonio, tiene que ver con una intervención de Dios en ti. Dios ha puesto la gracia para que puedas hacer el trabajo. Dios ha puesto la gracia para que puedas tener una esposa, para que puedas tener hijos. Tenemos que ser capaces de reconocer que sin Dios no tenemos absolutamente nada. Que nuestra vida está vacía, tal cual como ese bote estaba completamente vacío, sin peces. Porque ¿sabe qué? Cuando vivimos de apariencias, cuando no somos honestos, nos perdemos la oportunidad de que Dios actúe en nuestro problema. Ser autosuficientes y negar nuestros errores o nuestros fracasos, lo único que hace es perder la oportunidad de que Dios trabaje en nuestra vida. Recuerda que Él está listo para hacer el milagro si nosotros somos capaces de reconocer que necesitamos un milagro. Y este milagro divino también pasa por ser obedientes a la instrucción de Dios. El versículo 6 dice: entonces Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Pero los otros discípulos habían estado pescando toda la noche. Y Jesús viene, se presenta a ellos y les dice: hey, no han pescado nada, ok, lancen la red al lado derecho.
Ellos podrían haber dicho, hemos estado pescando toda la noche, no tiene sentido, vamos a descansar, vamos a dormir. Podrían, ellos son los expertos, ellos saben cómo hacerlo, entonces podrían haberse negado a obedecer, pero hay una acción de obediencia en ellos. Escuchan la instrucción que vamos a perder, lancémosla. Y cuando obedecen, ven automáticamente el resultado. No solamente fueron capaces de reconocer su error, o no solamente fueron capaces de reconocer su necesidad, no tenían peces en su barca, no habían pescado nada, sino que también estuvieron dispuestos a obedecer. Cuando Pedro escucha la instrucción de lanzar la red al lado derecho, él actúa y recibe la promesa: tendrán peces. Me fascina esta parte. Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Pedro tenía toda la experiencia, pero Jesús tenía todo el poder. ¡Wow! Si se lo perdí, se lo voy a repetir. Pedro tenía toda la experiencia, pero Jesús tenía todo el poder. Y aquí, esto es algo que tenemos que ser capaces de entender. Puede que tú tengas todo el conocimiento, puede que tú tengas toda la fuerza, todas las capacidades, toda la gracia, pero es Dios quien puede actuar de una manera muchísimo mejor. Cuando lo dejamos, cuando obedecemos. Jesús sabía dónde estaban los peces. Ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Hicieron el milagro. Por último, el divino tiene algo para ti. Juan 27, del 7 al 12 dice: entonces los discípulos a quienes Jesús amaba, le dijo a Pedro, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¿Se imagina estar trabajando toda la noche y llega a la casa y lo están recibiendo con pescado a la brasa? O su esposa quizás fue a comprar algo afuera. Que no. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Cuando Pedro escuchó a Juan decir que estaba el maestro, él quería estar con él. Se lanzó al agua, comenzó a nadar, llegó ahí y lo primero que ve no es que Jesús les pregunta: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste a pescar? No. Lo ve y le tiene algo para él. Mire esto, puede que sea súper simple esta idea, pero hay un concepto tremendamente poderoso. Estos hombres han estado trabajando toda la noche. Y hay dos cosas que ellos quieren: dormir. ¿Y cuál es la otra? Comer. ¿Cierto? Quieren descansar, quieren relajarse. Quizás en el bote habían hablado entre Juan y Pedro: oye, pasemos al McDonald's cuando terminemos aquí porque no quiero comer nada. Tengo hambre. Tratemos de hacer algo. Pero cuando reconocen a Jesús, Pedro va y llega y Jesús los está esperando con aquello que ellos querían, con aquello que ellos necesitaban. Me fascina esta idea. Creo que es maravilloso. Porque sabe que cada vez que nos acercamos a Jesús, cada vez que vamos a Él, Él tiene exactamente lo que necesitamos. Exactamente lo que tu corazón desea. Puede que hoy día
tú estés pasando por situaciones difíciles y te has mantenido en una distancia con Jesús desde la barca, lejos. Lo ves que está ahí, vas a la iglesia, participas, pero está de lejos. Quiero decirte que cuando te acercas a Él, cuando llegas donde está Él, te logras dar cuenta de que Él tiene exactamente lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, lo que tu corazón desea. Pero tienes que ir donde está Él para poder recibirlo. Quizás a veces miramos nuestra vida y tal cual como estos discípulos en algún minuto pudieron haberlo visto, no habían pescado absolutamente nada. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de esta manera? Frustrados porque no conseguimos lo que queríamos, tristes porque no ha pasado lo que esperábamos. Y muchas veces cuando estamos en estos momentos de necesidad, Cristo está en la orilla, esperándonos para dar aquello que necesitamos. Quizás vamos a pasar la noche fría, terrible, sin conseguir nada, pero por la mañana veremos a Cristo que ha preparado un lugar cálido para nosotros. Tal vez te pases la noche preguntándote dónde vas a conseguir un poco de pan para la mañana siguiente, dónde voy a conseguir el trabajo, cómo voy a solucionar este problema en mi hogar, cómo vamos a arreglar esta situación en la que nos encontramos. Cuando llegue la mañana, se va a dar cuenta que Cristo tiene aquello que necesitas. Hay seguridad en Cristo. Usted puede tener hambre, Él tiene la comida. Usted puede tener sed y Él tiene el agua viva. Él tiene algo para nosotros. Ahora sí que último. Él tiene la divina recomisión. Juan 21, 15 al 19 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Me llama la atención esta parte porque Jesús esperó a que comieran. Es como cuando uno come, como que bajan las defensas. No sé si le ha pasado. Como que uno está relajado, está más contento, está más alegre. Hay un dicho que dice: guatita llena. Entonces, cuando usted vaya a conversar algo, aquí, miren, la palabra es tan sabia. Cuando usted vaya a conversar algo con su esposa, con su esposo, con su amigo, llévelo a comer. Y por último, en el restaurante no le puede hacer un show, ¿me explico? A veces no le va a resultar, ya sí, puede que a veces no le resulte, pero en general. Continúa: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió de que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Cristo le invita a comer. Le da un desayuno, le tiene un lugar cálido, un lugar apacible donde estar. Y cuando se encuentra en esta situación, el Señor le pregunta 3 veces: ¿me amas más que a estos? Y Pedro por 3 veces hizo la misma respuesta: sí, Señor, te quiero. Jesús mandó a Pedro a apacentar sus ovejas, sus corderos. ¿Por qué Cristo tuvo que preguntar a Pedro la misma pregunta 3 veces? Ahora,
esta pregunta implica tres ideas que generalmente muchos comentaristas hablan. Una puede ser, Pedro, ¿me aman más que a esto? ¿Me aman más que a estos tus amigos? La otra puede inquirir el hecho de, Pedro, ¿me amas más que este tu trabajo? ¿Me amas más que el trabajo que te da, la estabilidad que tienes? Y la tercera es, ¿me amas más que lo que estos discípulos me aman a mí? Y si usted se fija en esta versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la pregunta de Jesús es, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro, es, sí, Señor, te quiero. Y tiene que ver con el juego que se da en el griego con el ágape que Jesús pregunta y el fileo que Pedro responde. Es una respuesta distinta, donde se expresa un amor distinto. Lo que de alguna otra manera Pedro está tratando de decir en su respuesta es que, Señor, yo no puedo amar de la manera en que tú me amas. A pesar de que Jesús sabía que Pedro iba a llegar a amarlo de la manera en que él lo amaba. Estuvo dispuesto a tener este amor ágape en algún punto de su vida. Y Jesús fue sumamente comprensible, pero por sobre todas las cosas, esta pregunta viene 3 veces porque tiene un sentido de restauración. Que si me permite, es algo que nos falta aquí en la iglesia. Restauración. Nos falta restauración. Somos buenos para apuntar, para condenar, para decir, tú no puedes. Pero somos malos para restaurar. Y esta fue la pregunta que tuve toda esta semana. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Porque la intención de Jesús no era hacer ver si Pedro realmente amaba más que los discípulos, o más que su trabajo, o más que, qué sé yo, la situación que podía estar. No. La verdad es que Jesús lo que quería era restaurar el corazón roto de este hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro niega a Jesús por 3 veces, hay un suceso que pasa, que quizás muchas veces cuando lo leímos lo pasamos desapercibido, pero cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, en la tercera vez, al sonido del gallo, Jesús mira a Pedro. Y su mirada se cruza, y Pedro en su interior siente esta culpa, el peso. Y la Biblia nos dice que él lloró amargamente. ¿Cuántos se han visto pillados o te han atrapado justo cuando estás haciendo? ¿Se acuerda cuando uno era joven? Sobre todo cuando uno era joven. Quizás ahora le ha pasado también, pero cuando uno era joven y hacía algo malo y te atrapaban con las manos en la masa, la sensación de culpa es como, ¡ay, yo no fui! ¿Se acuerdan, no? Porque uno no quiere. Quizás Pedro no quería confrontar la situación con Jesús. Porque, mire, si usted se ve, no hay ningún escrito que diga que Pedro vino y le dijo, Señor, perdóname, que te negué 3 veces. No. Porque es difícil. Es difícil reconocer cuando nosotros hemos hecho algo incorrecto. Es difícil. Es súper difícil pedir perdón. Por eso es difícil restaurar. Es más fácil romper relaciones, ¿cierto? ¿Por qué cree que la hermana A se sienta lejos de la hermana B? ¿O la familia A? No, porque van a pensar que es la familia de la hermana. Entonces, la familia Z no quiere hablarle a la familia X. Y somos los mismos, hermanos. Por favor, ponga atención a esto, porque este es el espíritu del anticristo. Somos los mismos que venimos y levantamos los brazos. Para exaltar el nombre de aquel que los perdonó a todos por igual. Es triste. Pero en este caso vemos que Jesús es el que toma la iniciativa. Jesús es el que viene. Y la intención de Jesús, preguntándole 3 veces, ¿estás dispuesto a tomar el ministerio que te di el día que te llamé?
es simplemente restaurar aquello que Pedro en un minuto hizo cuando lo negó exactamente 3 veces. Es una manera de confirmar, es una manera de levantarlo, es una manera de decirle: Pedro, yo te perdono, estás perdonado. Y quiero que ponga su nombre en esto: estás perdonado. No dejes que nadie te haga sentir culpable, porque ese es el diablo. Si aquí hay alguien mejor espiritualmente hablando, se llama Jesús, porque el resto somos todos pecadores. Y este es el regalo, la gracia, esa gracia divina que viene y nos restaura. ¿Cómo este hombre pasa a ser un fracasado a un hombre lleno de fama, a un hombre que todo el mundo lo buscaba? Es que dejó que Dios actuara en él. Los fracasos de Pedro se convirtieron en la fama, su derrota en victoria, no por iniciativa humana, sino por una iniciativa divina. Jesús está en la orilla, no a causa de la capacidad humana, sino por el milagro divino. Hay una transformación en la persona de Pedro, no a causa de los recursos humanos para satisfacer las necesidades humanas, pero debido a la provisión divina en Cristo. No a causa de la pena de Pedro, sino a la oportunidad que Cristo le da de decirle: trabaja en mi obra, apacienta mis ovejas. Un día Pablo estaba en Jerusalén y estaba con la familia de un joven llamado Marcos. Marcos se interesó en la misión de la iglesia, así que decidió ir con Pablo y Timoteo, pero después le dio miedo, se arrepintió. Y cuando Bernabé quiso llevarlo nuevamente, si usted ha leído esta historia, entre Pedro y Bernabé se pelearon por causa de esta situación. Y podría haber quedado en esta historia, la historia de Marcos, como alguien que quedó lejos, como alguien que quizás era un miedoso que no quería estar en el ministerio. Pero ¿sabe qué? Algo que me sorprende al final de los escritos de Timoteo es como él dice, le pide a Timoteo: mándame a Marcos, él es de gran ayuda para mí. Hubo un proceso de restauración, hubo un proceso de sanidad. Claro, en algún minuto Marcos no era la persona que Pablo quería o la persona que Pablo necesitaba, pero en el tiempo Pablo fue capaz de restaurar aquella situación y dar una oportunidad más. Muchas veces cerramos las puertas a relaciones, cerramos las puertas a amigos, a personas, en vez de abrirla para sanar, para restaurar. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Desea que sus fracasos se transformen en su fama? ¿Desea que sus derrotas se transformen en su éxito? Porque la clave tiene un nombre y se llama Cristo. Es debido a Cristo, al Creador del universo, al que está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria, al que está dispuesto a extender sus manos cada vez que nos caemos, al que está dispuesto a decir: ven, hijo mío, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, 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 ven. Se llama Jesús. Él te está llamando por tu nombre. ¿Sabías que te conoce desde el minuto en que el mundo fue creado? Incluso antes, tenía un plan para tu vida. Está tan obsesionado contigo que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Está tan preocupado por ti que conoce toda tu vida, que conoce tus pensamientos,
que conoce tu dolor, que conoce tu angustia. Y no importa si eres joven o anciano, si estás casado o estás soltero. Cristo conoce tu corazón y está desesperado. Y quiere decirte, hey, ven, apacienta mis ovejas. Haz la obra a la cual te he llamado a hacer. No dejes que las distracciones de este mundo te aparten. Y cuando dejamos que el Creador del universo tome el control de nuestra vida, cuando nos sometemos completamente a Él, somos capaces de pasar al fracaso, a la fama. Mi pregunta es, ¿quieres dejarlo actuar? Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora, con un corazón humilde, queremos decirte que te necesitamos, Señor. Yo sé que hay muchas personas que están en este lugar hoy día que están pasando por situaciones complejas y difíciles. Jesús está tomando la iniciativa. Tienes que comenzar a ser honesto. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.